Gracias por estar con nosotros aquí en Revista 110. Vamos a comenzar temprano, ahora en la mañana, a conversar con el ingeniero José Israel Cuello, quien nos acompaña muy oportunamente en el día de hoy. Comenzaremos a hablar de algunos temas interesantes. Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Sí, Buenos días al doctor donde se encuentre, y a ajá, Michelle, claro. que debe estar por ahí jugando malabares con 7 pelotas y 2 manos. Es un talento especial que hay que tener para todo en estos días, ingeniero. Hay que criarse en eso para hacer lo- lo que es necesario hacer ahora. Ajá, sí. Bien, ayer salió en el periódico Listín Diario en primera plana una nota que hace días esperábamos. En la nota se titula con una foto a todo despliegue en primera plana: crean un barrio dentro de 3 escuelas abandonadas. Y eso es en Los Alcarrizos, zona próxima a Los Alcarrizos. Bien, otro título ya interior en la página 10, donde se despliega la información, habla de un centro educativo convertido en barrio superpoblado. Y tiene otra imagen muy ilustrativa Vamos a buscar. La de ten- la población asentada en esa escuela como consecuencia de un desalojo. Fueron desalojados de una ocupación miserable, muy precaria, bajo la reclamación de un dominicano que vino de fuera, supuestamente. Logró la fuerza pública, lo sacó y ocuparon la escuela. Hay una cantidad de conflictos enormes. Primero, si la propiedad que ellos ocuparan era legítima de el que la reclamó. Nada de eso se determinó, simplemente lo sacaron con el apoyo de la fuerza pública. O sea, que existe la posibilidad de que, o se evidenció de que la tierra era una propiedad privada que le echaron mano para hacer esa escuela. Sí, pero sí, no, la tierra, la escuela no, no Ah, se discute el problema de la escuela, se discute el problema de dónde lo desalojaron. ajá. Ellos vivían en algún sitio, los desalojaron y ellos recurrieron a meterse en un local de tres naves de escolares, Ujú. levantado completamente, sin instalaciones sanitarias, sin pintura final, pero suficiente para albergar en cada aula una pequeña familia, ya está Ujú. grande. Sí, En habitaciones más pequeñas se vive en Nueva York, sí, familias enteras. sí. Bueno, el asunto es que precisamente en el periódico Hoy del 31 de marzo, o sea, hace unos días, en la página 10B, en los clasificados hay un anuncio que enuncia una situación semejante. Y por eso yo lo conservaba. El anuncio dice, es clasificado, dice, se busca alguacil, responsable, un hombre responsable, para desalojo en el ensanche Luperón, cuartería para desalojar con fuerza pública de abogado del Estado. RDS 125K, informe, ya los teléfonos no lo voy a dar porque no, ese no es el problema, no vienen al caso. Pero sí es notable que el requerimiento de servicio no indicara, como indica con frecuencia avisos de esa naturaleza, los instrumentos de trabajo necesarios para el desarrollo de labores que varían por lo común entre bates de béisbol usados o nuevos, escopetas, palos vastos y sin cepillar o cepillados, varía para construcción de 1,5 a 2 pulgadas de diámetro, nuevas o usadas, corrugadas o lisas, hasta llegar a escopetas de perdigones o fusiles, revólveres y pistolas, porque esos requerimientos son importantes para servicios de tal naturaleza. Aunque se haya publicado tal vez por primera vez en la historia nacional una oportunidad de empleo de servicios para emprendimiento de tal naturaleza en un diario de circulación nacional.
Lo del precio límite de contratación no está sujeto a debate, pero sí el libérrimo entendimiento de lo que con ello califiquen en la licitación de servicios. 125K está claro que es en pesos dominicanos, porque dice RDS, pero la K se deja a la interpretación de los lectores, así como el dominio del lenguaje de entendidos. Sí, la K es 1000. Porque el que crea que son 125 por el trabajo completo queda descalificado por infeliz. 125 pesos nadie va ni a hacer un mandado ahora. Ya, los delivery fácilmente te cobran 200 pesos por traer una cosa a la casa. No, 125K, eso es 125.000. Ah, ¿tú sabes de eso? Oh, pero tú sí estás Lo que pasa es que denominarlo con letra es más propio del lenguaje de computadora, no necesariamente del jurídico. Por eso la persona que lo utilizó parece que hizo un cruce ahí. Bueno, vamos a aceptar que con 125,000 pesos se puede No, conversar. dólares. Puede ser dólares. Pero, Puede ser dólares. pero podía entenderse que son 125 millones de pesos, ¿verdad? Ah, bueno, también. Porque aquí se habla de millones, de miles de millones de pesos con una facilidad espantosa. Sí. Naturalmente, que llegue a ese nivel tendrá que ir a compra y contrataciones. Sí. Así es. Dado que en esos niveles, y admitiéndose que el desalojo es con fuerza pública de abogados del Estado, el tema cae bajo su responsabilidad y conocimiento y no merece, por supuesto, el ninguneo que se le otorga en el modesto espacio de clasificados, aunque se haya publicado en un diario de circulación nacional. Eso fue casi una licitación. Esa oferta pública y abogado del Estado incluido puede anunciar una matazón más grande de la que el pasado miércoles motivó la justa indignación del presidente de la República y la consecuencia de expulsión de un paquete de 350 oficiales de la Policía Nacional. Si se quiere preservar el orden público, y estamos en un momento de transición política peligroso y en medio de una pandemia, hay que ponerle atención a este tipo de avisos, porque pueden implicar grandes tragedias. Lo que pasa en esas escuelas que ya se ocuparon, va a pasar en otras escuelas, porque pueden pasar más de 100 en todo el país, y ojalá me equivoque, para arriba y no para abajo. Puede haber prácticamente en todas las poblaciones del país escuelas en esa situación. Y ya al tiempo que se produjo el cambio de gobierno, estamos hablando casi de 8 meses, nada explica que esas escuelas se encuentren abandonadas. El abandono induce a la ocupación. No se puede mantener esa situación y es necesario que se establezca un ordenamiento en el uso de esas instalaciones. No es que la miseria no se compadezca. La vida miserable en un barrio pobre como ese que fue desalojado, como esos seres que fueron desalojados de ahí, no merece vivirse, pero se vive. Ahora, el abandono de una propiedad pública lo que conduce es a una ocupación múltiple que provoca un hacinamiento todavía mayor. Porque cuando la miseria se concretiza, en el sentido de que se habita en el concreto, se resalta, se eterniza. La miseria en un rancho de madera es una cosa entendible en términos sociales. La riqueza en una edificación de hormigón abandonada por el Estado no tiene explicación para nadie. Porque si se construyeron esas escuelas, había que utilizarlas como escuelas para el beneficio de esas mismas gentes y de sus mismos hijos, que solo con educación garantizan salir de la miseria a mediano plazo. De manera que lo que ya ha pasado ahí
Lo que está pasando se enuncia en los anuncios clasificados. En el ensanche Luperón, un ensanche que se creó como modelo ya al final de la era de Trujillo, en lo que era Faría. Ese ensanche se construyó con buenos patios y originalmente se asignó a funcionarios medios y a oficiales medios de las Fuerzas Armadas y de la policía, de la Marina y funcionarios de los ingenios azucareros de Trujillo, con un criterio de un barrio de clase media modesta, pero confortable. Al cabo del tiempo, esas propiedades que nunca se sanearon porque las tierras tenían sus dueños y nunca se pagaron, muchas comenzaron a construir en los patios cuarterías. Pero no solamente eso pasó ahí, pasó también en un barrio que se hizo en el inicio de Naco, que le llamaban el barrio de los pilotos, y que se lo asignó el Consejo de Estado, que fue el que tuvo la iniciativa de hacer ese desarrollo, a oficiales de las Fuerzas Armadas que se habían solidarizado con el levantamiento de Rodríguez Echavarría en Santiago y que permitió o facilitó o indujo la salida final de la familia Trujillo del país. Bueno, muchos oficiales de esos murieron, se retiraron y sus viudas comenzaron a construir cuarterías. Eso está lleno de cuarterías. Ahí en esa zona de Naco, lleno de cuarterías, de habitaciones en el patio. Algunas naturalmente con puertas de hierro como si fuera una compra y venta. Porque estos ojos la han visto. Hemos tenido que hacer diligencias en esa zona y hemos visto eso hace muchos años. La ciudad de Santo Domingo está llena de cuarterías y ese es un problema humano al que hay que darle solución. Esos que viven en esas cuarterías un día van a ser desalojados por alguien que va a invocar que es propietario de esa tierra. Cuando esas señoras que están sumidas en la humildad que conlleva una jubilación temprana, porque nadie, si no tiene fuerza política, puede modificar esa jubilación y se queda congelada hasta la eternidad, mientras la vida sigue subiendo de precios, de costos, y se crea un problema social. De manera que es una alerta. Tanto la ocupación de la escuela como el anuncio de un desalojo ominoso que conduce a un conflicto de carácter social mayor. De alguna manera el gobierno debería tener un ente que vigile esas publicaciones y busque soluciones humanas antes de que se conviertan en tragedia y antes de que se cree un conflicto mayor, porque ahora sacar a esta gente de las escuelas va a ser más complicado para el gobierno y para el Ministerio de Educación y para el ingeniero que se metió en el contrato y se cruzó. Ahí vamos a ver de nuevo un letrero que había cuando estaba de casa para casa, porque lo que quieren es a veces, porque no se querrán buscar un problema social tampoco, ni un problema de opinión pública para decir, ay, ahora entonces el abusador no fue el que lo sacó de la tierra que lo metió para que se metieron en la escuela. Y hay que tomar en cuenta también que ante situaciones de calamidad desde hace muchos años, las autoridades manejan las emergencias, siempre han tratado de evitar por cualquier forma que el alojamiento de una persona de manera provisional se produzca en una escuela, por el trastorno que eso implica. Ahí se rompe todo, ingeniero. Mira, cuando se produjo el ciclón David, puede ser una anécdota que Sí. muy recordable para mí. Y la tormenta Federico consiguiente. En San Cristóbal se produjo una ocupación de una escuela musical que había generado muchos músicos para el país. Se llamaba Pablo Claudio esa escuela. Todavía el local conserva huellas de ese nombre. Pablo Claudio fue un músico de épocas anteriores que mereció
ese nombre. Bien, esa escuela fue ocupada entonces. Todavía está ocupada hoy, ya por nietos y bisnietos de Dios los que mío. la ocuparon originalmente. Un periodista de la época escribió una crónica de su posición, hablando de las elecciones de varios periodos. Después eso fue en el 78, 79. Hablaba de las elecciones del 86, por ahí, que se había constituido, era una crónica figurada sobre hechos no ocurridos, ¿no? Que se había constituido un comité pro candidatura de José Francisco Peña Gómez para las elecciones del 86 en el local de la escuela Pablo Claudio. Peña Gómez reaccionó con violencia públicamente, apostrofó al que había escrito el artículo en el sentido de que se estaba burlando de él. Bien, él no tenía sentido del humor para entender esas cosas. Bueno, Peña Gómez no fue candidato en el 86, pero no fue presidente nunca. Lo que sí es real es que ahí están esa gente, que no existe la escuela Pablo Claudio en San Cristóbal desde entonces. Es posible que uno o dos maestros sobrevivientes esté jubilado y esté cobrando pensión por un trabajo que nunca hizo o que desde entonces no hizo. Porque esas cosas pasan y son hijas de nuestra miseria acumulada. No es posible que un país con un crecimiento económico como el que tiene, con un volumen, con una economía de un volumen y de una impresionante, de un impresionante comportamiento durante tantos años, mantenga esos nichos de miseria y no se tomen soluciones definitivas. El hombre necesita no solamente aire para vivir, necesita comer, necesita salud, necesita educación y necesita vivienda. Y todo eso debe garantizárselo a la sociedad, porque se lo garantiza a los pollos, se lo garantiza a las vacas, se lo garantiza a las crianzas de caballos y de puercos. ¿Cómo es posible que no se lo garantice al hombre? Al ser humano, a lo más perfecto que ha creado la naturaleza. Bueno, bien, así es. Pero todas esas son meditaciones que dirá el que asume el poder político, que no estaban en sus compromisos evidentes. Sí. El que llega al poder y no tiene esas cosas en cuenta, debe tomarlas en cuenta cuando se producen los acontecimientos puntuales que colocan en primer plano una ocupación de escuela con tanto contenido social y humano como esa que aparece en las páginas de ayer del diario. Bueno, sí. Ingeniero. Bueno, ya hemos tratado el tema bastante, creo que todos los ángulos más o menos se han manejado. Y ojalá escuchen y le pongan caso a eso, porque puede dar lugar a situaciones todavía peores. Claro. Ingeniero, hablemos acerca de la impertinencia de la Organización Mundial de la Salud, que es de muchas organizaciones internacionales, que es uno de los temas que teníamos para hoy también. Sí, realmente ese era un tema que teníamos para el pasado viernes, sí, pero no se hizo el programa. Y es bueno tenerlo en cuenta. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay que decir que ha fracasado en el manejo de la pandemia. Que si para algo ella podía servir, era para arbitrar la cantidad de intereses que se desarrollan alrededor de una situación de salud que desborda lo cotidiano. Pero ¿alguna vez sirvió? Esas son las preguntas. O sea, ¿hay una historia de éxito, aunque sea de la OMS? Yo no sé, tal vez la tiene, tal vez la tiene. Pero esas son organizaciones que se crearon con buenas intenciones después de la Segunda Guerra Mundial, al amparo de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas pretende ser universal, pero sin embargo
La primera universalidad de ella sería transar la guerra que le dio lugar. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros con voto permanente, entre los cuales no está Alemania, ni Italia, ni Japón, que eran los 3 que constituyeron el eje o el otro polo de esa guerra tan costosa. Los antiguos enemigos. O sea, se sigue atrincherada la situación. La única modificación importante que se ha hecho es sacar a Taiwán, que fue miembro fundador de Naciones Unidas y tuvo posición en el Consejo de Seguridad, a pesar de su pequeña importancia en el mundo político y económico, hasta que la China grande, la nación como tal, la madre patria de esa zona, adquirió sus dimensiones y nadie le discutió que entrara al mismo tiempo a las Naciones Unidas con la posición de China que le correspondía, cuando Estados Unidos le dijo, imprímase, le dio la autorización de vivir. En esas condiciones, hasta los rusos, que podían tener en ese momento más diferencia con los chinos, porque estaba la garata de Mao Zedong y Khrushchev, tuvieron que darle el apoyo. Y bueno, China tiene su posición en el Consejo de Seguridad, que la maneja muy discretamente. Pero realmente todas esas instituciones que parió la Organización de Estados Unidos, de las Naciones Unidas en su momento, están llenas de parásitos que conviven ahí y un día se jubilan con sueldos altísimos y ahí termina su existencia sin medir el rendimiento de ellos como seres humanos bien pagos o de las instituciones que representan y donde deben hacer un trabajo. Bueno, todas esas cosas se hicieron sin tener un Consejo de Seguridad en su organigrama. ¿Y por qué hay que plantear la importancia? Bueno, porque de alguna manera el Consejo de Seguridad garantiza la representación de los mayores intereses del mundo, hecha la exclusión notoria a tantos años del término de la guerra. Pero hay que decir que todavía Estados Unidos y Alemania no han firmado un tratado de paz, tengo entendido. Pero está pendiente ese problema. Es una cojera de Naciones Unidas. Pero las organizaciones que se crearon como satélites, se ha establecido un criterio de rotación en los mandos, en que algunos países que no tienen estatura para formar parte de esos niveles, sí tienen ciudadanos que las pueden tener, porque se han formado en universidades extranjeras, porque tienen un talento excepcional y califican, por mil razones. Pero no tienen la representatividad que le da el apoyo de un Estado poderoso. Y por eso Estados Unidos a cada rato ha tenido que estar gritando en la UNESCO o en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Mundial del Trabajo, que cómo es posible que ellos pongan mayor dinero que prácticamente todos los países del mundo para el mantenimiento de esas instituciones, y los que las manejan lo que hacen es insultarlos y llamarle la atención por sus deficiencias o las que entienden sus deficiencias. En una ocasión se retiró del UNESCO porque la UNESCO había sido tomada por los africanos y ellos consideraban que no le correspondía. O sea, hay una falla estructural en la concepción de esas entidades y de su cabeza directiva, que en el caso del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas tiene un cierto elemento de corrección, pero que además pero al mismo tiempo es un reconocimiento de un poder por encima del poder, porque lo determina la capacidad económica, la capacidad de mando, pero no representativo al mismo tiempo que se ha aceptado a naciones con valores semejantes, ostensibles, cuando estaba Taiwán en la posición de China, pero que también indiscutiblemente no se corresponden
cuando tenemos que, bueno, Francia no es un poder político y económico más grande que Alemania en el momento de hoy, para decirlo simplemente, y tiene una posición en el Consejo de Seguridad de carácter permanente. Bien, pero lo cierto es que la OMS ha expresado que es una impertinencia. La cantidad de dinero que se gasta en cada una de esas instituciones no se corresponde con los rendimientos de su trabajo. Pero podría decir Estados Unidos, o podría decírsela a Estados Unidos, ¿y cómo funciona tu sistema de salud que en estas condiciones, con vida propia, autonomía económica, 10 o 12 casas farmacéuticas capaces de crear vacunas y otros mecanismos, el récord de muertos y el récord de contaminados está en la nación norteamericana? De manera que estamos tratando dos problemas. Un problema de las organizaciones internacionales y su capacidad de permear el bienestar desde arriba de los que tienen mucho dinero a los de abajo, cuando la complicación es de carácter universal, como es el caso de una pandemia. Y otra cosa es cuando los gobiernos y sus sistemas sociales no funcionan, que es el caso de la medicina en Estados Unidos. La medicina en Estados Unidos no funcionó, la pandemia tampoco. Y el problema puede decir la OMS, ¿qué se me pide a mí? Que no tengo recursos suficientes, que no se le deba exigir al más grande de los países, al más poderoso de los países del mundo, al que se arroga el derecho de invadir donde él quiera y de crear 20 guerras entre una guerra grande y una guerra pequeña. Y salir y quedarse 20 años en un país sin soluciones. ¿Alguien alguna vez ha logrado soluciones en Afganistán? Nadie. Las sociedades tribales no pueden someterse a las instituciones hijas del desarrollo económico que dieron lugar al capitalismo. De ninguna manera. La sociedad debe tener un determinado nivel de organización y de la producción antes de llegar a las instituciones que se corresponden con ello. De manera que esta pandemia mueve una meditación de qué hacer, qué debe hacer el mundo con esa pila de entidades que un día aciertan y la mayor parte del tiempo desaciertan o no hacen nada. Y no vale la pena mencionarla una por otra. Pero realmente, en el caso de Estados Unidos, en la UNESCO, que es un caso que se ha dirimido públicamente, Estados Unidos durante muchos años ha ido a la UNESCO a aguantar boche. Oye, el que pone los cuartos le duele que le den boche. Sencillamente, porque los malos son ellos, que ponen el dinero. Bueno, realmente el sistema no funciona, eso es todo. Bueno, así es la cosa. Bueno, ingeniero, hay una información que usted nos estaba haciendo referencia también a la página 20 del listín, y nosotros vimos algo aquí que nos llama poderosamente la atención. Sería un hecho sin precedentes. Se aviva el debate de si los museos pueden vender sus tesoros. Todos han parado. Esto es, el mismo artículo habla precisamente de que eso es una alienación, precisamente, pero que ante una circunstancia económica ya algunos ya han decidido comenzar a vender parte de sus activos. Entonces, eso es como una manera que uno dice de mostrenca, podríamos decir, de ponerse a buscar un dinero que por naturaleza debería fluir hacia esas instituciones. En el caso de los museos es un tema complicado, porque los museos de los grandes países de alguna manera han conservado riquezas de otros menores que de una manera distinta se hubiesen convertido en basura.
Hay reclamaciones hoy vigentes en la República Dominicana sobre piezas de la cultura taína que están en grandes museos de los Estados Unidos, de Europa. Y el reclamo tiene sustento válido. Esas son riquezas culturales de esta zona. Ahora bien, ¿qué se está haciendo aquí con los museos que se han organizado en espasmos culturales que se agotan con el gobernante que los sustenta? ¿Qué se ha hecho aquí? ¿Dónde están los grandes tesoros de la catedral? ¿Están bien cuidados? Yo creo que sí. Hay que decir que la iglesia no lo deja ver, por supuesto, pero lo tiene bien, hay que admitirlo. Pero hay otros recursos, tesoros históricos, valiosos, a los cuales la nación no tiene acceso. Porque ¿para qué existen esos valores? Sencillamente para educar a la gente, fundamentalmente. No es solamente un activo que se anota en la contabilidad nacional. No. Son valores culturales que deben conocerse. En consecuencia, no esconderse. Ese gran tesoro que tiene la catedral es un gran tesoro nacional, pero no puede verse. Es más, yo estoy seguro que ni siquiera todos los curas tienen acceso a eso. Claro. Hay que tener rango de mayor general en adelante en la iglesia sí. Para poner los ojos a esas cosas. Hay que ser presbítero. Y hay 5 o 6 civiles adscritos a la iglesia que tutelan esa operación, la protegen, la vigilan, pero con la garantía de que nadie le ponga los ojos. Pero hay otros valores que están en manos del Estado y que están en la caja fuerte del Banco de Reservas. Y bendito sea el momento que lo pusieron en una caja fuerte. Pero la caja fuerte tiene la virtud de que no debe filtrar siquiera, de manera que ahí no debe salir nada. Habrá que ver si se comparan los inventarios con diferencia de 10 años. Habrá que ver, porque entran otros, suben nuevos. Eso está ahí, en esa caja. No voy a decir en qué oficina está, porque tampoco lo sé, pero lo presumo. Pero no vale la pena decirlo, porque tal vez hay uno que está ahí al lado de esa y dice, ajá, es aquí que está, esto es lo mío. Y en 10 años eso se homologa en la sociedad y eso se convierte en propiedad de otro. Como hay muchísimas propiedades de valores que alguna gente dice, pero en manos mías no se pierde, no, ya se perdió, ya está en manos tuyas. Sí, exactamente, sí. Pero bueno, de manera que la reclamación tiene asidero. Lo que nació aquí debe estar aquí. Bien, tiene asidero. Pero ¿por qué está allá ahora? Bueno, porque alguien en algún momento consideró que podía llevarla allá y la llevó y la protegió y existe. 100 años en cualquier familia es una variación de carácter social hacia arriba o hacia abajo que determina no solamente que esas cosas puedan comercializarse, sino darle la importancia del cuidado. Esas colecciones particulares se convierten en 2 generaciones en algo de valor diferente. En consecuencia, lo correcto es que si son bienes culturales, se conserven. Pero estamos hablando en abstracto. ¿Qué hizo la tropa norteamericana cuando llegó a Irak en el desembarco de Halliburton? En el desembarco del señor Cheney, sí, el vicepresidente norteamericano, que era el presidente ejecutivo y que ejecutaba no solamente las acciones militares, sino además las económicas y las económicas. Y la contratación hasta de choferes de camiones masivamente para hacer las barbaridades que hicieron allí. Y allá están todavía. Allá están, no han salido completos todavía. El museo grande de Bagdad, de cientos de años de acumulación de riqueza, fue sencillamente despojado de sus riquezas. Eso está lleno, eso está donde campesinos norteamericanos se lo llevaron como trofeo, que volvieron a ser campesinos después de ser soldados. Y está en habitaciones pobres de Nueva York, donde volvió un soldado
con un valor cultural que no tiene ni siquiera sentido de las dimensiones del mismo. Así es la cosa. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y le esperamos. Hay un detalle, ¿Sí? Detalle que ahora se me ocurre también del comportamiento de la OMC. Por ejemplo, la discusión sobre el medicamento ese que se usó aquí, la ivermectina. 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 Sí. La OMC lo está satanizando todavía. A pesar de que los ensayos en la vida propia que se han hecho, en la vida práctica, que se han hecho en muchos países, han dado lugar al establecimiento comprobado de que es un producto útil para esa enfermedad. Señores, no se puede ser juez sobre base tan vana como una jerarquía burocrática en una entidad pública internacional. No será un... Aquí el primero que habló del ivermectina fue un ingeniero, pero que era ganadero, y como ganadero usaba ese producto en las vacas con síntomas semejantes a los síntomas iniciales de la pandemia. Luego lo hizo un médico que también es ganadero en Puerto Plata y que curó 1.000 gentes, 2.000 gentes de esa enfermedad, de esa afección. Y eso pasó en varios países. Eso es una prueba tan seria como cualquier otra prueba que se hace con seres humanos y con criterios científicos más organizados, menos deductivos. Pero con deducciones de esa naturaleza se descubrió la penicilina. Sí. Sencillamente, sin que se ensayara con un protocolo científico indiscutiblemente válido. Pero hay otros criterios que validan la investigación científica, que es la práctica. En consecuencia, ¿qué categoría tiene la OMC a quien le ha sorprendido esta situación para calificar el uso de un producto que en definitiva evitó que muchísima gente muriera? Eso y no lo sigue evitando. Eso puede ser yo lo veo como un resabio en contra de Trump todavía, como que todavía se mantiene, pasa a través del tiempo. Esto pasa porque se tiene autoridad burocrática, pero no autoridad política, ni autoridad económica. Si esas entidades no se dotan de esa autoridad, no eligen entre sus dirigentes a personas calificadas y respetadas por todo el mundo, no tendrán funciones, sencillamente. Esto no puede ser que un país latinoamericano sin una importancia científica adecuada, económica adecuada, geográfica adecuada, poblacionalmente adecuada, tenga autoridad sobre la humanidad entera y tantas naciones que tienen cabezas propias. Sencillamente eso no funciona. Yo no digo cuál es la solución para unificar esos criterios, pero esa ha fracasado. Como ha fracasado las Naciones Unidas para garantizar la paz universal, porque lo que garantiza son las guerras localizadas que deciden los miembros de su Consejo de Seguridad. Rusia y Estados Unidos han invadido donde ha dado la gana desde que se crearon las Naciones Unidas. Y entre ellos resuelven sus invasiones en naciones que no lo llamaron. Y la República Dominicana es un caso. Claro. No estamos hablando de tonterías. A pesar de que Rusia en su momento zapateó políticamente, no impidió, porque eso le compensó luego la intervención en Checoslovaquia. Bueno, así es las cosas, ingeniero. Bueno, esperamos el próximo viernes, ingeniero, de nuevo para un encuentro tan nutritivo en cuanto a informaciones y aperturas de ojos como lo hace usted siempre cada martes. Bien. Gracias. Muchas gracias. Vamos una...